Buenas noches, estimada doctorita. Mi nombre es Silvia Márquez, soy estudiante del primer ciclo de la carrera de Educación Básica. En la asignatura de Filosofía de la Educación, el día de hoy nos ha tocado hablar acerca de la genosiología, estética y ética en la formación docente. La evolución de las ciencias de la educación nace como una disciplina diferenciada a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, cuando la pedagogía, psicología, sociología y antropología se articulan para estudiar científicamente el hecho educativo. Autores como Herbert, Duncan y Dewey ayudan a pasar de una pedagogía solo normativa a unas ciencias de la educación que observan, explican y transforman la práctica escolar. La evolución de las ciencias de la educación según los autores sugeridos en la asignatura, donde tenemos Sócrates, que se basa en la genosiología y la ética. Con su método mayéutico entiende la educación como diálogo para descubrir la verdad que ya está en el interior del sujeto. La ciencia de la educación comienza aquí como reflexión filosófica sobre cómo se conoce, se piensa, se critica y se busca el bien. Otro autor sugerido es Rawls, que se basa en el niño, naturaleza y libertad, en un método llamado Emilio, que concibe la educación como un proceso que respeta el desarrollo natural del niño y su bondad originaria. Con él, la educación se vuelve objeto de estudio específico, no solo moral o religioso, anticipando las ciencias de la educación centradas en la infancia y el contexto social. Otro autor sugerido es Paulo Freire, que se basa en la pedagogía crítica, que propone que la educación es un acto político de liberación, no un simple depósito de contenidos. Al hablar de diálogo, conciencia crítica y transformación social, sitúa a las ciencias de la educación en relación estrecha a la sociología política y ética. La genosiología y su relación con la educación. La genosiología es la rama de la filosofía que estudia el conocimiento, cómo se origina, cuáles son sus límites, qué es conocer y cómo se justifica lo que considera verdad. En educación orienta la idea de que el conocimiento no es solo transformación, sino construcción crítica del sujeto. Esto afecta el rol docente, el currículo y las metodologías activas. Según los autores, Sócrates, la genesiología aparece como pregunta del por qué es saber. Nadie posee el saber absoluto. Se construye mediante preguntas, refutaciones y autoconocimiento. Esto inspira hoy metodologías activas, discusión y aprendizaje basado en problemas. Según el autor Rawls, el conocimiento se construye desde la experiencia directa con la naturaleza antes que desde libros. Para la educación, esto significa que el docente debe ofrecer situaciones donde el estudiante descubra por sí mismo, respetando sus etapas de desarrollo. Según Freire, el conocimiento nace del análisis crítico de la realidad vivida por los oprimidos. No es neutral. Genociología y educación se unen cuando el aula se convierte en espacio para leer el mundo, problematizarlo y transformarlo mediante la praxis. Reflexión más acción. Estética, ética y su relación con la educación. La educación estética busca desarrollar sensibilidades ante la belleza, el arte y las experiencias simbólicas, favoreciendo creatividad, pensamiento crítico y desarrollo integral del estudiante. La ética en educación se centra en formar sujetos responsables y justos, integrar valores como respeto, justicia y responsabilidad en el currículo, fortalece la formación moral y ciudadanía crítica. Ética y educación. Según Sócrates, aunque no desarrolla una teoría estética sistemática, su énfasis en el alma buena y armoniosa conecta la belleza con la verdad y la virtud. Educar implica cuidar la belleza, de carácter mediante diálogo y vida virtuosa. Rawls, por su parte, da mucha importancia a la sensibilidad, a la contemplación de la naturaleza, la música y las emociones. La educación estética ayuda a que el niño desarrolle gustos, sensibilidad moral y autenticidad, no solo instrucción intelectual.
Freire, por su parte, la estética aparece en la forma de educar, respeto, amorosidad, lenguaje sencillo pero profundo, uso de imágenes y palabras significativas para el pueblo. Una educación liberadora también es estética porque dignifica al sujeto y hace bello el acto de conocer y luchar por la justicia. Ética y educación según Sócrates, Rawls y Freire. Sócrates al respecto manifiesta que la finalidad de la educación es la virtud. Conocer el bien lleva a obrar bien. El maestro tiene responsabilidad ética de no imponer, sino acompañar en la búsqueda de la verdad. Según Rawls, la educación debe formar ciudadanos libres, capaces de vivir en una sociedad sin perder su autonomía moral. Ética significa proteger al niño de la corrupción social anticipada, para que construya su propio juicio. En tanto que Freire, ética y educación son inseparables. Enseñar exige coherencia, respeto, humildad y compromiso por los oprimidos. Rechaza la neutralidad. El educador elige estar del lado de la justicia y la emancipación. Aquí les he querido presentar un cuadro comparativo de la genosiología. Estudia el conocimiento, origen, validez, límites y formas de conocer. Aporta a la formación del docente, ayudando a que el docente reflexione cómo se construye el saber y elegir enfoques activos, críticos y contextualizados. En la práctica docencia favorece metodologías donde el estudiante investiga, argumenta y construye significados. La estética es la experiencia de la belleza, el arte y la sensibilidad. Forma docentes sensibles al entorno cultural, capaces de usar arte e imágenes para motivar y humanizar el aprendizaje. Se expresa en recursos visuales, proyectos artísticos y ambientes de aula agradables y creativos. En tanto, la ética, lo bueno, lo justo, estudia lo bueno, lo justo y lo responsable en la acción humana. Aporta al docente orientando para que el docente tome decisiones basadas en valores, respeto, justicia frente a conflictos y las diversidades que hay en el aula. Y se concreta en normas compartidas, resolución de diálogos, de conflictos y una evaluación justa. En conclusión, la educación se ha consolidado como un campo interdisciplinario que integra aportes filosóficos, psicológicos, sociológicos y pedagógicos para comprender y transformar la práctica educativa de manera sistemática. La genosiología aporta a la formación docente una mirada crítica sobre cómo se construye el conocimiento, impulsando metodologías activas donde el estudiante deja de ser receptor pasivo y se convierte en un sujeto que investiga, cuestiona y argumenta. Las dimensiones estéticas en educación favorecen el desarrollo de la sensibilidad, la creatividad y el gusto por el arte, permitiendo que el docente diseñe experiencias de aprendizaje más humanas, significativas y conectadas por el contexto cultural del estudiantado. La ética orienta la acción pedagógica hacia el respeto, la justicia y la responsabilidad, de modo que la formación docente articula saber, sensibilidad y valor, formando profesionales capaces de decidir con criterios en situaciones complejas del aula. También he querido dar esta conclusión en tres partes respecto a los autores citados. Conocer, docente que dialoga, problematizan y contextualizan, inspirado en Sócrates y Freire. El sentir, docentes sensibles a la naturaleza, al arte y a la cultura del estudiante, Rawls y Freire. Actuar, docentes éticos, críticos y comprometidos con la liberación, la justicia, esto basado en los tres autores. Estas tienen que ser nuestras tres bases como docentes: conocer, sentir y actuar. Muchísimas gracias por su atención.